Orégano, de Ediciones Contrabando, que ha tenido la suerte de editar este libro. Me acompañan hoy en la presentación del libro Luis Pérez Ochando, doctor en Historia del Arte y escritor. Aparte de que nos va a dar una visión sobre el libro y sobre el autor, también nos va a leer un texto que ha escrito para esta ocasión Pilar Pereda. Yo voy a comenzar diciendo que bueno, haber llegado al número 14, incluso el 15, que también está ya editado, 15 títulos de Ediciones Contrabando, la verdad es una especie de sueño que incluso a mí me resulta difícil a veces entender, ¿no? Un sueño que es verdad que muchas veces se ha interrumpido por alguna pesadilla, que ha dado muchas noches en blanco sin dormir, pero que es un sueño que ha conseguido hacerse realidad. Editar 15 títulos en 2 años y medio, o como cosas que nos han pasado recientemente, que un libro de contrabando haya sido objeto de un programa de televisión, o ver el otro día en Barcelona a Pere Ferrer hablando públicamente de un libro de contrabando y enseñándolo así, pues la verdad es que son algo que forma parte de un sueño que era absolutamente impensable cuando empezamos hace 2 años y medio a trabajar en esta idea editorial, ¿no? Sin embargo, tengo que decir, pese a todo eso, que lo que verdaderamente me produce más satisfacción de todo lo que hago como editor son actos como el de hoy, es decir, presentar libros de autores que entran, por así decirlo, en el escenario literario a través de contrabando, y de autores que emergen a la vida literaria a través de nuestra editorial. Yo creo que eso es lo que más satisfacción me produce, porque esa es exactamente la idea con la que nació esta editorial, ¿no? Y de hecho, de los 15 títulos que llevamos publicados en estos 2 años y medio, creo que son 8 o 9 los que son la primera obra de un autor que hasta entonces no había publicado ningún libro, ¿no? Eso da pues un poco la idea de Contrabando como una editorial que apuesta por determinados autores, que se arriesga, a veces un riesgo que se podría calificar de suicida fácilmente y sin equivocarse mucho, pero que, bueno, esa es la idea y ese es el compromiso que se adquirió desde el principio, compromiso que lleva a otro compromiso también, porque yo creo que en estos 15 títulos que hemos publicado, los 15 tienen la calidad literaria suficiente para formar una colección literaria importante. Es decir, ese es el otro criterio. El criterio es que los libros que publicamos son libros que tienen calidad literaria. Contrabando es una obra, o una editorial, un grupo, una actividad totalmente colectiva. Yo puedo figurar ahora aquí como cara de la editorial, pero todo el trabajo lo hacemos de manera colectiva entre mucha gente. Es decir, esta es una editorial que nació porque un grupo también bastante suicida de gente decidió suscribirse a él sin saber siquiera lo que íbamos a publicar. Es decir, y gracias a ese apoyo económico y ese impulso económico se pudo empezar a editar. Y así ha sido siempre. El trabajo de nuestra editorial se apoya, digamos, en mucha gente invisible que hace posible con su esfuerzo, con su trabajo. No solo gozamos siempre, por ejemplo, de apoyo entusiasta y yo creo que muy decidido y muy enérgico de los autores mismos que publicamos, que se comprometen de verdad
a trabajar, es decir, de ilustradores, de todo tipo de gente que hace viable este proyecto colectivo de crear en Valencia una editorial literaria de riesgo, de calidad y como un proyecto, pienso que de futuro. Y dentro de eso, pues está hoy, dentro de ese trabajo colectivo, hoy presentamos este libro que parece literalmente un bombón, que hay ganas de comérselo, o sea, es un trabajo verdaderamente exquisito, donde hay muchas ideas de Javi Navarro, muchas ideas de trabajo de Carlos Michel Fuentes y de otras personas que han trabajado esta idea hasta dejar ya pues lo que parece un bombón que da ganas de comérselo, pero también hay que advertir que dentro del bombón hay un licor un poco, no sé, inquietante como mínimo se podría decir, o sea, lo que hay dentro es una sorpresa que el autor nos ha guardado y que es una sorpresa que yo creo que ha sido real, porque las personas que lo conocían personalmente o profesionalmente, yo creo que se han llevado, y no lo conocían, por así decirlo, literariamente, se han llevado una enorme sorpresa cuando han leído o han empezado a leer el libro de Javi Navarro. Es decir, ¿pero esto lo ha escrito Javi? Me han preguntado más de una vez. Es decir, realmente, es cierto, realmente uno se lleva una verdadera sorpresa porque quizá haya imagen suya o el conocimiento personal no nos conduce directamente a lo que hay aquí escrito. Y lo que hay aquí escrito yo pienso que en gran medida pues son aquello en lo que consiste básicamente la literatura, ¿no? Que es pues dar cuenta de las obsesiones, los fantasmas, los temores, las angustias, o lo que, como se quiera decir, que cada uno tiene. Un autor lo escribe de una manera y otro lo hace de otra. En realidad, esto no quiere decir que esto sea simplemente las obsesiones o los fantasmas de Javi Navarro, porque la literatura tiene una característica que es la cosa menos solicista que hay. Es decir, aunque la literatura no es nada sino un lector que le da otro sentido, otra forma de lo que se ha escrito, lo entiende de una manera determinada y lo capta de una forma particular. Y entonces resulta que las obsesiones del autor resulta que también en cierto modo son las obsesiones del lector y conectan con él, ¿no? De manera que la literatura es muy poco solicista y en este caso nos ocurrirá lo mismo, que las obsesiones o las ideas o los fantasmas o las cosas que aquí, incluso el mundo que a veces parece macabro que hay aquí dentro, ¿no? Pues yo creo que no es solamente algo que está en su cabeza, sino que ha sido capaz de convertirlo en cuentos y relatos con los que podemos, si somos atrevidos y no nos da mucho miedo, pues enfrentarnos y yo creo que será una cosa realmente buena. Respecto a la manera de escribir de Javi Navarro voy a decir ya poco porque pienso pero a mí me gusta mucho la sobriedad de su estilo, ¿no? Yo creo que cada palabra que hay aquí puesta ya ha pensado por lo menos 200 veces y eso se refleja, ¿no? En la estructura y la forma del relato. No voy a contar las intimidades porque no se debe hacer entre el trabajo entre el editor y el autor en el momento de la edición, pero no sé cuántas veces ya habremos dado vueltas, particularmente a cada texto, para encontrar la expresión adecuada y precisa. Y eso es lo que, en definitiva, le da a estos textos, aparte de su idea, su calidad textual, que, como veréis, es bastante alta. Y bueno, yo ya no, porque esto parece ya pasión de editor, y entonces voy a dejarlo ya estar, y voy a dejar ya palabra en sus manos. Encantado, muchas gracias a todos y aquí estamos. Bueno, ante todo quisiera
porque si acercarse a una obra nueva, a una obra de un autor que trabaja por primera vez la ficción... No se oye nada, Sí, siempre es interesante acercarse a la obra de un autor que trabaja por primera vez la ficción. Todavía lo es más cuando la obra es francamente buena, como es el caso, que es una obra que me ha parecido extraordinaria. Y en este sentido, pues tengo que agradecerte muy sinceramente el poder participar hoy aquí. En primer momento se pensó en la participación de Pilar Pedraza para este evento, pero por motivos de salud no puede estar presente hoy aquí. Sin embargo, sí que he escrito una pequeña carta que querría que leyéramos en voz alta. Así que vamos a ello a través de este cuarto invitado que no vemos, pero que estará presente a través de sus palabras. Queridos amigos, qué envidia me dais todos aquí reunidos para festejar el más gozoso de los nacimientos, el de un libro. También yo quiero estar con vosotros, aunque no sea de cuerpo presente, porque no me es posible, al menos a través de mi querido medium Luis Pérez Ochando. No he podido estar aquí, como digo, pero sí leer y releer el libro que se presenta, Tableaux Vivants de Javier Navarro. Estupendo por dentro y por fuera. Por fuera porque su edición es muy guapa, aunque sea de contrabando, o quizás por eso mismo. Y por dentro, y principalmente, porque es una obra en la que la calidad se haría con la concisión en una serie de relatos que tocan varios palos de lo fantástico. Lo siniestro, lo espectral, la falsa memoria, las fronteras, lo grotesco. En gran parte, en su totalidad sería artificioso, estos materiales adoptan por momentos la forma de un tableau vivant, que también le viene al título. Es decir, de pronto hay un soplo, un aire de otra dimensión, de la dimensión creativa, y todo se congela en un mundo de la historia que se nos está contando. Y se congela en el mundo de la historia que se nos está contando y en el de nuestros lectores. Es justamente el efecto de la petrificación de las figuras en un cuadro que no es pintura ni espejo, sino abolición del tiempo en un conjunto de actores representando, qué sé yo, la libertad guiando al pueblo o la muerte de Sadanás. Y fue la del teatro y del gran guiñol, anterior al cine como espectáculo hegemónico, suele tener o permitir cargas de profundidad para una filosofía popular. De esto sabe mucho el autor y se nota que le gusta, como también a mí y juraría que también a Luis. Pone Javier al comienzo del libro una frase de Hoffmann, diabólica como es de esperar de este autor. No sirve el tema para una ópera, pero hay algunos extraños acordes, puntos suspensivos. A mí siempre me interesaron más los extraños acordes que la ópera, salvo Tosca, naturalmente, y he encontrado algunos excelentes en este libro. Quien sienta curiosidad, que lo lea. Se compone de 10 relatos autónomos, contemporáneos, memoriosos y temporales, muy interiorizados. Se juegan ellos con el tiempo, las fronteras entre la vida y la muerte, una curiosa maternidad a la Robespierre, un descenso a los infiernos bajo la figura de unos grandes almacenes. Javier Navarro es un escritor ilustrado, universitario, historiador. No quisiera pasarme de elitista ni que me tomarais por pedante, pero me gustan los escritores cultos, la gente culta en general, esa gente que es capaz de trasladar hacia afuera lo que tiene dentro y ofrecérselo a los demás. Por eso, cuando se oye por ahí lo de que las humanidades no sirven para nada o que no tienen salida, una servidora expresa de una gran irritación. Yo digo, revolucionemos este país infame con la cultura y arrojemos libros a las cabezas de los forajidos. Me refiero en este caso a libros como el de Javier, que abren los frutos del tiempo y del movimiento y divierten al mismo tiempo que enseñan a ser más humanos. Tú a la tuya, compañero. Sigue escribiendo, que lo haces muy bien, y de vez en cuando regálanos los frutos de tu imaginación y de tu inteligencia. Te lo agradeceremos como te agradezco yo lo bien que lo he pasado leyendo un par de veces para llegar al fondo, y aún así otra pasada no me vendría mal, este libro. Como os comentaba, pues Pilar no ha podido estar aquí. Hemos escuchado las palabras que dedicaba a Javier Navarro
Y para concluir, antes de pasar el turno de palabra al autor, que va a ser lo realmente interesante, ya os digo que hay que acribillarle a preguntas esta tarde, pues yo quería hablaros un poco de lo fantástico y más concretamente de cómo entiende Javier Navarro lo fantástico en este libro. Nosotros, las personas, vemos el mundo a través de una cuadrícula. Es decir, a través de cifras, fechas, números, palabras. Sin embargo, bajo esa cuadrícula, la realidad no es otra cosa que asombro. Puro asombro por estar aquí, por estar ahora, por cada hoja, por cada pared, por cada piedra. Todo lo que nos rodea ha estado aquí antes que nosotros. Y sin embargo, nosotros solo podemos percibirlo en presente continuo. Para evocar cuanto hay por debajo de esa piel de las cosas que percibimos en presente continuo, siempre es necesario ese esfuerzo imaginativo que nos permite reconstruir ese antes o incluso intuir lo que vendrá después. De ahí, de esa necesidad de entender lo que nos rodea, nos vienen las cuadrículas, la necesidad de la cuadrícula. Por eso mismo recurrimos a datos, a hipótesis, a deducciones. Javier Navarro sabe mucho de todo esto porque es historiador y conoce las metodologías de la historia. Y antes de este libro pues ha excavado en esa superficie de las cosas, pero a través del dato, a través del archivo, de la hemeroteca. Las herramientas del historiador son, claro está, la disciplina del número, el rigor de los datos, pero esta tarea de excavar en la realidad que tiene el historiador en realidad no es tan distinta de la del cuentista de ficción, de la del cuentista de fantasía incluso. Pues, a la postre, en uno y otro caso, de lo que se trata es de recuperar, a través de la palabra, esa ausencia palpable, que no es otra que la ausencia del tiempo oído. Bien, en este sentido, la cuadrícula de la que hablamos es útil porque nos permite entender y dar sentido a ese mundo que nos rodea. Sin embargo, a esa cuadrícula de lo racional le falta algo. Y eso que le falta es precisamente el asombro, la perplejidad. En otro tiempo, cuando los primeros hombres intentan racionalizar el mundo, acuden a dioses, a héroes, y con esto no solamente se explica el mundo, sino que se colma ese asombro ante todo lo que nos rodea. ¿Cuándo surge la literatura fantástica? Pues curiosamente, o más bien significativamente, surge en el momento en el que la razón, la ilustración, se torna en el pensamiento dominante. Es en este momento en el que los dioses quedan desterrados cuando la literatura empieza a poblarse de monstruos, de fantasmas, etc. En este sentido, es muy oportuna la cita con la que empieza Tableau Vivant, que es la siguiente, es una cita de Adolfo Bioy Casares. Al borde de las cosas que no comprendemos del todo, inventamos relatos fantásticos, para aventurar hipótesis o para compartir con otros el vértigo de nuestra perplejidad. En este sentido, la fantasía no es otra cosa que explorar la realidad, como decíamos, no a través del dato, sino desde el asombro o el terror sagrado. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, mientras estamos durmiendo? ¿Qué sucede a nuestro alrededor mientras dormimos? ¿O de quién es esa sombra que se proyecta en una habitación cuando ya no hay nadie dentro, cuando todos han salido? ¿O qué son esas voces que se oyen en la habitación verde cuando tampoco hay nadie para escucharlas? En uno de los relatos de esta antología, Bullicio, se nos cuenta precisamente qué es lo que sucede cuando un hombre abandona un piso y entonces los gusanos empiezan a trepar por el tallo de la pilastra y unas extrañas siluetas empiezan a descolgarse desde el papel tapizado de las paredes. En otro de los relatos se nos da la respuesta a otra de las preguntas. ¿Qué sucede mientras dormimos? Pues una mujer ve asomar una figura humana por debajo de la cama y no solo eso, sino que noche tras noche va a ir viendo cómo esa figura va creciendo mientras su marido sigue roncando. Las respuestas a ese ¿qué sucede más allá de lo que vemos? Esas respuestas que nos ofrece el fantástico son efímeras, son tan volátiles como los propios fantasmas que pueblan sus páginas. Sin embargo, el mero hecho de plantearlas nos devuelve a esa infinita incertidumbre del morador de las cavernas.
bajo ese papel cuadriculado del que hablábamos, la condición humana no es sino el desconcierto, el más puro desconcierto. Y la literatura fantástica, y de esto Pavlov Vance es un ejemplo excelente, nos vuelve a poner frente a ese desconcierto que nos caracteriza como seres humanos. Quizá por la condición de historiador de Javier, una de las constantes en los 10 cuentos del libro es la omnipresencia de la memoria, pero también ese territorio liminal entre lo vivo y lo muerto, entre el hombre y sus objetos. Así, las paredes pueden hablar, los lugares en ocasiones supuran memoria y los muertos siempre retornan. Eso todos lo sabemos. Un tablo vivant es precisamente un conjunto humano, un grupo de personas que se vuelve inmóvil. Se inmoviliza para reproducir un cuadro, un objeto inerte. Pero en este libro vamos a encontrar también lo contrario. Vamos a encontrar cómo los retratos, cómo los objetos inertes también pueden hablar. O cómo incluso los cadáveres pueden animarse para reproducir una y otra vez un mismo cuadro que están condenados a repetir indefinidamente. Incluso, en otro de los relatos, la muerte misma detesta los cementerios y ama precisamente el bullicio, el hormiguero humano, el hervidero de las pasiones, lo que nos da cuenta de esa frontera móvil entre lo inerte y lo vivo que va a ser constante en todos estos relatos. Y que es algo que caracteriza mucho el modo de escritura de lo fantástico. Pero bueno, ¿qué es concretamente lo fantástico? Lo podemos entender bien a través de una metáfora. Lo fantástico, en cierto modo, sería como introducir la mano en una grieta sin saber lo que hay al otro lado, sin saber si nos vamos a topar con fango, escorpiones, dientes, víboras, intestinos o quizás solo polvo. Pero mientras no tocamos nada y sentimos un hormigueo en los dedos, estamos percibiendo lo fantástico. Lo que sucede es que ese hormigueo, esa sensación, no basta de por sí para crear lo fantástico. Es necesario trasladarlo al lenguaje, convertirlo en palabras. O dicho de otro modo, para compartir un sueño que hemos tenido, es primero preciso pasarlo al plano de lo consciente y para ello usamos las palabras. Una de las, a mi juicio, grandes virtudes de este libro es que es consciente del papel del lenguaje en esa creación de lo fantástico. Lo que vienen a hacer muchos de los relatos es buscar esa brecha en la propia historia para ir explorándola a través del lenguaje. En lugar de la mano, utiliza el lenguaje para buscar esos lugares de incertidumbre dentro del propio texto. Así, por ejemplo, en uno de los relatos, que sería El mejor despertar, nos encontramos que no solamente es una historia de fantasmas al uso, sino que entre el espectador, entre el lector que va a acercarse a esta historia y la historia en sí, se interpone un extrañamiento a través de la sintaxis del relato, a través de una manipulación del lenguaje, de manera que no accedemos directamente a esa historia, sino que nos distanciamos a través de esa bruma del lenguaje. En este sentido, otro relato muy interesante de la antología, titulado Un lugar adecuado, nos presenta una serie de espacios que no solo son espectrales o siniestros porque contengan fantasmas, sino porque la estructura del propio cuento va extrañando el lugar, va dislocándolos hasta convertirlos en un auténtico laberinto textual. Bien, en este sentido, la labor del cuentista fantástico es hallar la incertidumbre en el logos, la perplejidad ante un lenguaje que no solo carece de respuestas, sino que además plantea nuevos enigmas. A mi juicio, mi relato favorito de esta antología, ya le comentaba ayer que es el relato que yo siempre había querido escribir, es La habitación verde. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta tanto La habitación verde? Porque nos devuelve precisamente a ese lugar en el que el lenguaje va enhebrando nuestra experiencia ante el desconcierto. Cuenta Javier Navarro que en su interior las voces surgen de las pequeñas grietas que dejan ver los trozos despegados del papel pintado. Al principio no las distingues, crees oír algo, tal vez una conversación al otro lado. Es posible que estas voces, para eso tendréis que leer el relato, susurren palabras proféticas.
Es posible también que desvelen los secretos bajo la cáscara de las cosas. Sin embargo, lo más curioso es que quienes buscan esta habitación verde acaban condenándose a sí mismos a un exilio del mundo. En cierto modo, todos los escritores tienen su propia habitación verde, que no sería sino ese lugar en el que los murmullos van dictando la fantasía del relato, en el que las palabras van trabando ese mundo que se crea y en el que al mismo tiempo nos van encerrando en ese mundo que como escritores vamos creando. Aventurarse en busca de esta habitación verde es recuperar el asombro ante esa realidad que infinitamente se despliega ante nuestros ojos. Es arrancar la cuadrícula de nuestra mirada y descubrir que seguimos perplejos ante el inaudito de nuestra propia conciencia. Pero, ¿dónde hallar esa habitación verde? Ese lugar en el que el lenguaje va creando otros mundos y ayudándonos a entender el nuestro. Pues yo creo que las páginas de Tableau Vivant son el lugar perfecto para empezar a buscar. Con esto concluyo y dejo la palabra a Javier Navarro, que creo que va a ser realmente la gran atracción de esta conferencia.